Estábamos explicando el comando escalar, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Ah, ya. El comando escalar, que lo voy a repetir, ¿sí? Hace un momento escalé para que el dibujo que tenía se redujera a la mitad, ¿sí? Ahorita lo voy a escalar para que este dibujo que está aquí tenga el doble de dimensiones, ¿sí? O sea, pero en última lo voy a dejar como estaba, ¿sí? Porque si tengo un objeto que mide X dimensiones y lo reduzco a la mitad y luego lo agrando al doble, pues es como volverlo otra vez a dejarlo en su escala original, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que hace el comando escalar. Entonces, ¿cómo lo aplico? Selecciono los objetos que quiero escalar, digito escale o simplemente vengo aquí a home y busco el comando, aquí está, escale, y selecciono ahora un punto a partir de donde voy a escalar, por ejemplo este, y simplemente digito el factor de escalamiento. Recuerden, para números mayores a 1, el escalamiento sufrirá un agrandamiento, y para números menores a 1, el escalamiento será o sufrirá, eh, bueno, se volverá más pequeño, ¿sí? Entonces voy a digitar 2, ¿sí? Y Enter. Y ahí queda escalado el dibujo al doble, quedando como estaba antes, ¿sí? Entonces, aplíquenlo. Mientras yo coloco acá otro comando que vamos a ver, que es rotate. Y esto lo que hace es, ¿listo? Vamos a aplicar el comando rotar, muchachos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el comando rotar, bueno, voy a seleccionar todo este objeto, ¿sí? Le digo rotar acá, rotar, rotate, y especifico un punto de rotación, o sea, el punto de giro, digamos que aquí. Como tengo activado el modo ortogonal, mire que él me está mostrando giros cada 90 grados, ¿cierto? A veces es útil que esté activado ese modo ortogonal porque exactamente yo quiero hacer un giro de 90 grados. Por ejemplo, yo le digo, ah, sí, ahí me sirve, yo quiero girarlo así. Le doy clic y ya queda, ¿cierto? Voy a darle deshacer para dejarlo como estaba. Voy a quitar el modo ortogonal, selecciono todo, le doy clic aquí en Rotate, selecciono un punto de rotación, digamos que aquí, por ejemplo, y ya aquí yo especifico pues cuánto quiero rotar, ¿sí? Que por ejemplo, de hecho él me está preguntando, ¿no? El AutoCAD me está preguntando, especifique ángulo de rotación, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ah, ahí lo quiero girar a 45 grados. Le doy Enter y él me gira lo que haya seleccionado a 45 grados. Le voy a dar deshacer porque pues lo voy a dejar como estaba, pero ustedes háganlo, practíquenlo. Apliquen el comando rotar. Mientras yo coloco acá otro comando, pues que ese comando es casi que obvio en cualquier software, y es el copy paste, ¿sí?
Entonces usted puede aplicar lo mismo, ¿cierto? Control C y Control V y con esto copia objetos. ¿De acuerdo? Hay veces que yo quiero un objeto repetirlo y para qué me voy a ponerlo a hacer si le puedo dar Control C, Control V. Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo seleccionar esto, le digo Control C, Control V y ahí me sale y luego le doy clic en donde quiero que aparezca, ahí, por ejemplo. ¿Sí? Y ya, he copiado un objeto. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Aplicaron el comando rotar? Muchachos, ¿cómo les está yendo? En verdad que está cabrón. ¿Ah, está difícil? Más o menos, más o menos. Bueno, pues si está muy difícil esto, ahí sí no sé qué hacer con usted. Listo, listo, ya. Bueno, vamos a aplicar un comando chévere, ¿sí? Muy útil cuando hago dibujos, porque a veces hay cosas que son, llamémoslo así, sobrantes, ¿sí? Y uno dice, pero no, yo no necesito esa parte. Ese comando se llama trim. Lo vamos a escribir acá, trim. Trim. Entonces, este comando lo que hace es recortar partes de objetos. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, todos tienen, digamos, este triángulo así como yo tengo, supongo. ¿Sí? Entonces, observen bien cómo lo voy a aplicar. Yo voy, yo voy a seleccionar todos los objetos que van a intervenir en el recorte. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, todo esto. ¿Sí? O simplemente hasta ahí. No me interesa la línea de abajo, porque esa no va a ser partícipe de los recortes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Selecciono los elementos que quiero que participen en el recorte y luego doy clic aquí en el comando, trim. ¿Sí? Home, trim. ¿Listo? Y simplemente ahora hago lo que AutoCAD me dice. Dice seleccione los objetos a recortar. Entonces yo puedo decir, necesito recortar esto. ¿Sí? O recorto esto y recorto esto. ¿Sí? Como quieran. Por ejemplo, yo digo, recorto esto y recorto esto. Puedo recortar esto y puedo recortar esto. ¿Sí? Y miren cómo me queda. Ya cuando ya yo digo, así es como lo quería, entonces le digo escape. ¿Sí? Salgo del comando. Y si ven el recorte, háganlo. Voy a repetirlo. ¿Cómo se procede? Se seleccionan los elementos que quiero recortar. En este caso, por ejemplo, aquí, esto. Le doy trim y procedo a recortar lo que deseo. En este caso, por ejemplo, esto lo quiero recortar, esto y esto. ¿Sí? Y miren que me queda como una especie de, como si esto fuera que un gancho, no sé. ¿Sí? Háganlo.
Bueno, ¿cómo le fue con el comando trim? Bien, profe, es ¿Sí? chévere, chévere. Borré Bueno, lo que no era. bueno, vamos avanzando porque yo creo que la gran ventaja de que eso esté grabando es que igual usted puede revisar y hacerlo, ¿no? Si estuviéramos presencial, yo estaría asistiendo al que no le funcionó en la sala muy rápidamente. Pero pues así queda un poquito difícil, ¿cierto? O sea, y el tiempo se va yendo y luego no. Lo importante es que veamos los comandos que les tengo preparado el día de hoy. Vamos entonces a hacer un comando que es como opuesto al trim, que es el extend, ¿sí? De hecho está, no lo vemos por aquí porque está junto con trim. O sea, si despliegan aquí la flechita, lo van a ver ahí, ¿sí? Extend. Entonces, ¿de qué se trata? A veces yo lo que quiero es alargar una línea o alargar, sí, un objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que esta línea se alargara hasta aquí, yo la selecciono y tengo dos alternativas. O seleccionarla y tomar aquí este punto final y pegarle su alargadita, pero eso sí, teniendo conectado o activado el modo ortogonal, porque si no se me va para un lado. Y simplemente la alargo hasta que encuentre aquí este punto de conexión, ¿cierto? Y quedó alargada. Listo. Pero otra forma es, ¿sí? Aplicando el comando. Entonces, selecciono los elementos involucrados para el alargue, en este caso, este pedazo de círculo que me queda y la línea, y le digo extend. Luego selecciono la línea, ¿sí? Y miren que simplemente al seleccionarla y darle clic, ya la línea queda extendida, ¿sí? De hecho, él empieza como a recuperar los pedazos que fueron cortados. Miren que para el círculo también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me faltó, aquí esta parte, bueno, vamos a dejarlo como está. Entonces, mire, voy a repetir otra vez la forma de, o simplemente voy a hacer esto, póngale cuidado. Voy a trazar tres líneas, ¿sí? Trazo tres líneas, ¿sí? Y voy a trazar una línea acá, por acá. Línea, ¿sí? Entonces, mire cómo funciona el comando extend. Yo quiero que estas líneas todas lleguen hasta esta que está acá. Entonces, las selecciono todas y le digo extend. Y entonces, clic a cada una de ellas y vea, va quedando extendida. ¿Hasta dónde? Hasta esta, porque este fue el punto de referencia, ¿sí? Entonces siempre tienen que, para que el comando funcione, debo seleccionar las líneas que quiero extender y una línea que va a servir como línea de referencia para que las líneas que quiero alargar lleguen hasta esa línea, ¿sí? Entonces cuando ya he alargado, listo, le doy escape y así aplico el comando también, ¿sí? Háganlo, mientras yo coloco acá la definición del comando. Entonces el otro comando es extend. Extend. Entonces permite alargar líneas, ¿sí? Extend.
Bueno, ¿cómo le fue con el comando? Bien, profe, pues lo único es que hay que recordar seleccionar las dos líneas a unir, ¿no? Pues las Sí, dos cosas. sí, correcto. Bueno, vamos con un comando también muy interesante y es el siguiente. Vamos a borrar todo. ¿Listo? Borramos. Pues para que no quede tanto mucha línea, vamos a hacer algo así de cero. Y vamos a hacer sencillo, un círculo. Listo, un círculo. De cualquier dimensión. Ya, ahí. ¿Listo? Y el comando que se llama, o que vamos a aplicar, se llama offset. ¿Sí? Offset. Voy a anotarlo acá. Comando offset. Permite crear un contorno del objeto. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, para que lo hagamos más chévere, es que de pronto el círculo es más, hagamos líneas, ¿sí? Y hagamos un triángulo rectángulo también, de nuevo. ¿Listo? Y entonces vamos a aplicar el comando offset, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Selecciono, digamos en este caso, las tres líneas que forman el objeto. Y vengo acá a Home y busco el icono, que es este, offset, o escribo el comando offset, ¿sí? O-F-F-S-E-T, offset, ¿de acuerdo? Y él me va a preguntar, especifique la distancia del offset, o sea, de, es decir, ya lo van a ver, pero me dice especifique una distancia. Yo le voy a decir que 10, por ejemplo. Enter. Luego me dice especifique los objetos a los cuales quiere desfasar. Offset es eso, como un desfase, ¿sí? Entonces yo le voy a dar clic ahí, aquí está línea, y dependiendo hacia dónde la quiero. Si hacia afuera o hacia adentro, eso lo decido yo, ¿sí? Entonces si yo coloco el mouse hacia acá y doy un clic, ubico esa línea ahí y hago lo mismo con las otras, ¿sí? Y entonces lo que he hecho es crear como un desfasamiento de la figura original, ¿sí? Obviamente, pues aquí quedan unas líneas de más que me tocaría recortar y entonces yo pues aplicaría trim, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí selecciono todas estas líneas, las que quedaron hechas a partir del offset, y diría que trim, y comenzaría los recortes, aquí, aquí, ¿sí? Aquí lo que me sobra, aquí y aquí, ¿sí ven? Escape y ya, miren cómo me quedó, ¿sí ven? Entonces, háganlo. Profesor, no la entendí mucho, por favor. Bueno, listo. Entonces la repito, vean. Vale, deshacer, deshacer, deshacer. Ahí. ¿Ya tenemos el triángulo? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces póngale cuidado. Selecciono todo, ¿sí? Las tres líneas que conforman el triángulo. Y le digo clic aquí en este icono que se llama Offset, ¿sí? Que está aquí en la pestaña Home o Inicio. Entonces, cuando le dé clic ahí en ese botón, él me pregunta que especifique una distancia. Vamos a darle una distancia, un número, 10, ¿sí? O 20.
Enter. Luego lo que hago es darle clic a todas las líneas, pero yo decido hacia dónde quiero que haga el desfase. Por fuera de la línea original o hacia adentro. Entonces eso, pues, o sea, este movimiento que estoy haciendo así, lo estoy haciendo con el mouse, ¿sí? Entonces yo digo que acá, hacia adentro. Listo, ahí me trazo la primera línea, luego selecciono esta otra y le digo que también hacia adentro, y luego esta otra, y le digo que hacia adentro. Y listo, escape. Y ahí apliqué el comando offset. Hazlo. Sí, lo otro fue un recorte, pero hazlo hasta ahí. ¿Cómo le fue a los demás? ¿O cómo le fue con este comando? Melo, caramelo. Bien, 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 profe. Listo. Entonces lo que decía eran que, mire que aquí se formaron, pues, esta fue el offset de esta aquí, ¿sí? Esta que está aquí fue el offset de esta, pero entonces, claro, quedan como estas líneas sobrando, porque claro, el offset hace el offset, pero con la misma distancia. Entonces, sencillo, ¿no? Esas líneas que son sobrantes, ya vimos que con un comando que se llama trim, pues se borran, ¿no? Para ello tengo que seleccionar todas aquellas que voy a borrar. Entonces voy a aplico trim y simplemente voy recortando esos sobrantes, ¿cierto? Y listo, y ahí quedó dibujado el triángulo original con un desfase hacia adentro de 10 milímetros o de 10, porque la distancia que hay de aquí hasta aquí fue la distancia que especificamos en el offset, que fue de 10. ¿Cómo sé que hay 10 ahí? Entonces aquí viene otro comandito que les voy a mostrar, el comando DI, ¿sí? DI me muestra distancias. Va a tocar continuar con otra página. Y entonces observen cómo yo aplico ese comando. Yo voy acá voy aquí al AutoCAD. Y pues recuerden, ¿no? Si usted tiene AutoCAD en español, anteponga raya al piso. En este caso yo no, porque lo tengo en inglés. Entonces DI, Enter, y yo digo, de aquí este punto a este, ¿sí? Dice que hay que 20. Bueno, porque yo le escribí 20, ahora que recuerdo. Como lo hice por segunda vez, yo decidí escribir 20, no 10. Entonces mire que esa es la distancia que hay, 20, ¿sí? Incluso aquí, o sea, de forma vertical, perpendicular, ahí, 20 también. Entonces, esa es la distancia que hay o que hicimos de desfase, ¿sí? De ahí es muy importante porque él no me permite acotar, ¿sí? Sino que simplemente a veces yo quiero saber cuánto hay de un punto a otro sin necesidad de estar acotando y de ahí me lo permite. Entonces yo digo, ¿cuánto hay de aquí a aquí? A ver. Y ahí lo puedo ver, 529, ¿sí? Entonces el comando también es muy útil. Bueno, vamos ahora a aplicar otro comando, ¿sí? Que es el siguiente. Vamos a borrar el triángulo interno, ¿sí? A dejar el triángulo original. Y en estos momentos, este triángulo está compuesto por 3 líneas, ¿sí? Que para seleccionar toda la figura, pues me toca pues prácticamente seleccionar cada línea, ¿sí? Entonces, voy a hacer una copia de este, control C, control V,
y la voy a poner ahí, al lado derecho. Háganlo. Bueno, entonces eso con qué objetivo? Para dejar quieta esta, ¿sí? Y hacer el cambio en esta otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar un comando que se llama PE, pedit. Vamos a escribirlo todo. La P, la E, la D, la I y la T. Pedit, ¿sí? Pedit. Y le vamos a dar Enter. Entonces él me dice que seleccione una primera línea. Entonces selecciono esta y le digo a esa pregunta que me está haciendo, porque él me dice, ¿quiere unir las líneas? Y le digo que sí, o yes. Enter. Él me saca luego este submenú y yo de aquí le voy a decir que join. De pronto los pasos de este comando son como un poquito más larguitos, pero yo lo repito si es el caso, ¿listo? Le digo que join y por último selecciono las 3 líneas y le doy 2 enter rápidamente. Enter, enter. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahora mire cómo está hecho el triángulo. Cuando le doy clic en cualquier parte de sus 3 líneas, todo queda seleccionado. O sea, el triángulo es una figura, es un objeto único. Mientras que acá el triángulo está compuesto por 3 líneas independientes. ¿Sí? Si yo borro una línea, quedan las otras 2. En cambio allá, si yo aquí selecciono esto, ¿sí? Y le doy suprimir, todo se me borra. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Pues simplemente pues que a veces hay objetos que yo quiero que sean uno solo, ¿sí? Y que pues en algún momento yo a veces quiero moverlo y simplemente yo con darle un clic, todo se me queda seleccionado. En cambio acá, si yo, por ejemplo, le diera, por ejemplo, mover, ¿sí? Y selecciono ahí, le doy enter, listo, ya, pues me muevo esas 2 líneas porque seleccioné eso, ¿sí? En cambio acá, si yo selecciono este pedacito, él lo toma todo, ¿por qué? Porque todo es un contorno ya, ¿sí? Entonces, voy a repetir nuevamente el comando, ¿sí? Voy a repetir nuevamente el comando, ahí están las 3 líneas otra vez separadas, y el comando se llama, lo voy a escribir de una vez acá en la pizarra, ¿sí? El comando se llama pedit y lo que hace es que une líneas como un solo objeto. Y a su vez está el otro comando que se llama explode, que es lo opuesto. Explode lo que hace es que destruye el contorno creado con pedit, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Nuevamente vamos a estudiarlo. Ahí tengo las 3 líneas por separado. Entonces, ¿qué hago? Digo, escribo pedit, enter, selecciono una línea, le digo que sí, en este caso Y de yes y enter. Aquí le digo que join, ¿sí? Y luego selecciono todos los elementos que conforman el contorno. Y le doy enter 2 veces, rápido. Y ya la línea, o más bien el objeto, queda realizado, ¿sí? Si quiero explosionar eso, simplemente le digo explode, ¿sí? Y selecciono el objeto, enter, y le digo all, o simplemente explode, enter, selecciono el objeto y le doy enter 2 veces, ¿sí? De esa forma ya queda el elemento
explotado otra vez, ¿sí? Repito el comando pedir. Pedir, escribo, enter, selecciono una línea, le digo que yes, enter, join, selecciono las 3 líneas y enter 2 veces. Y ya queda el triángulo así. Háganlo, muchachos, por favor. Bueno, ¿cómo le fue? Bueno, voy a aplicar otro comando, pues útil para cálculos, porque si yo quisiera saber cuál es el área de esta figura, pues yo aquí, si estoy en un programa CAD, yo qué me voy a poner a calcular eso a mano, ¿sí? Entonces, miren cómo lo voy a hacer. El comando se llama área. Área en inglés y en español es igual, entonces pues aquí sí da lo mismo que lo escriba tal cual, ¿sí? Entonces, pongan cuidado. Voy a escribir área y lo voy a decir enter. ¿Listo? Él me dice, especifique el primer punto. Entonces yo especifico este, por ejemplo. Luego me dice los siguientes puntos, entonces yo voy dándole clic a los puntos hasta formar el sombreado final de la figura, ¿sí? Que ahí ya vemos que se completa dándole clic en este otro vértice, ¿cierto? Y cuando ya le doy clic en ese último vértice, pues le doy enter, ¿sí? Y ya, eso sí, me toca desplegar aquí un momentico, aquí aquí abajo donde estoy apuntando el mouse, esto llama la barra de estados. Entonces despliego aquí y veo que él me dice que el área es, bueno, hay tanto y el perímetro tanto, ¿sí? Repito otra vez el comando, área, selecciono los vértices de la figura hasta que forme el sombreado final, ¿sí? Y le doy enter, eh, enter, ¿sí? Y busco el resultado acá, ¿sí? Bueno, creo que algo me salió mal. No, otra vez, área, enter, selecciono este punto, este y este, y acá le doy, ¿qué?
Sí, bueno, se me fue. Otra vez, área, clic aquí, en este otro, y puedo cerrar aquí nuevamente. Y le doy Enter. ¿Listo? Ahí ya me aparece. Observen que ahí inclusive al ladito del cursor, ni siquiera en la barra de estado ya me dice cuánto es el área y el perímetro. ¿Sí? Otra forma es con esta, ¿sí? Miren la diferencia de aplicar el comando área a este triángulo y a este, ¿sí? Voy a digitar área y simplemente voy a darle clic aquí. Vamos a decirle aquí, a ver, vamos a decir otra cosa. Área, Enter. Ah, ya. Área, ¿no? Enter. Voy a darle Enter otra vez. Cuando le doy Enter otra vez, él me pregunta, seleccione el objeto. Entonces aquí, como este es un objeto ya definido por las tres líneas unidas, yo le doy clic ahí y él ya me dice el área y el perímetro. ¿Sí? Miren otra vez. Área, Enter, Enter y compartir pantalla. Entonces, como último comando en esta clase, vamos a ver el comando área. Ese comando me permite calcular el área y el perímetro de una figura que esté pues totalmente cerrada, ¿sí? Si la figura está abierta, pues no calcularía el área o el comando no aplicaría bien, ¿sí? Entonces, para ello, digito el comando área, ¿sí? A ver, escape, área, enter, y lo puedo hacer de la siguiente manera. Dando clic a todos los vértices que conforman la figura, ¿sí? Enter, y él ahí me muestra el área y el perímetro. Esa es una forma. La otra forma es área, enter, otro enter, y él me pregunta, seleccione los objetos. Entonces, en este caso, selecciono este triángulo, que a diferencia de este otro, no es un objeto completo porque este de acá está compuesto por las tres líneas independientes. Acá las tres líneas fueron ya unidas. Entonces, cuando yo doy clic aquí a cualquier parte del objeto, él ya me calcula directamente el área y el perímetro. ¿Sí? Exactamente es igual. 1000 y pico y 1560 el perímetro. ¿Sí? Bueno, yo ahorita vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Quiero que ustedes estén como espectadores, ¿sí? Para que me vean hacer un dibujo y luego ustedes lo pueden hacer más adelante, ¿sí? Porque la clase va, pues, esto queda grabado, ¿cierto? Entonces, yo voy a borrar aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar líneas, me aseguro de que esté el modo ortogonal activado y voy a trazar una línea cuya distancia sea 1. ¿Sí? 1. Escape y hago el zoom, todo el zoom posible y me aseguro de que esté el 1 ahí. O sea, una línea de 1. ¿Sí? Luego voy a hacer aquí una línea vertical también de 1. ¿Sí? Y estas dos las voy a copiar y las voy a pegar. ¿Sí? Y voy a pegar varias. Por decir algo, ahí unas 4 más. Perdón. Luego lo que voy a hacer es seleccionar estas dos, darle mover y desde este extremo la coloco aquí. ¿Sí? Lo mismo hago con esta grabar. Listo, gracias. Compartir pantalla. Y aquí entonces voy a comenzar a hacer una línea, que les había dicho que línea, me aseguro de que esté ortogonal, ¿sí? Y voy a digitar una línea de una unidad, ¿sí? Y luego otra línea de una unidad así vertical. Escape y formo esto que tengo ahí.
Entonces, selecciono ambas y hago 4 copias. Control C, Control B, Control B, Control B, clic, Control B, clic. ¿Sí? Ahora procedo a moverlas. Voy a mover este par con el comando move y desde este extremo la coloco aquí. Y lo mismo hago con este, move, y la pongo aquí. Lo mismo hago con este, move, y la pongo aquí. Y lo mismo hago con este, move, y lo pongo aquí. Bueno, entonces voy ahorita a seleccionar todo esto, control C, control B, selecciono otra vez todo y lo muevo porque lo quiero poner aquí. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es como una especie de regleta, ¿vale? Entonces necesito ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesito entonces otras 5. Pego, ¿sí? Que tenía el comando ya control C activado. Y muevo esta otra aquí. Y cuento a ver si tengo 15. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Ahora voy a seleccionar todo esto. Control C, Control B. Y esto es como que dice en el eje X. Necesito esto rotarlo. Entonces selecciono esto y le digo rotar. ¿Sí? Rotar. Selecciono este punto y lo roto en este sentido. ¿Sí? Bueno, no, así no era. En ese sentido no era. Era la selecciono, rotar y a partir de este vértice. Y la roto así. ¿Listo? De modo tal de que seleccione esto, lo mueva y esto vendría aquí. ¿Sí? O sea, es como si tuviera un eje X y un eje Y. ¿Sí? Y donde cada esta lineecitas está espaciada a una unidad. ¿Sí? Listo. Entonces, eso lo hago porque las líneas que voy a trazar ahora van a ser de la siguiente manera. Voy a quitar el modo ortogonal y voy a trazar una línea desde la última posición de aquí, que es la 15. Contemos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Sí. Desde aquí, que es la 15, voy a trazarla hasta la 1 del eje X. ¿Sí? Escape. Y luego trazo desde la 14 del eje Y hasta la 2 del eje X. ¿Sí? O como quiera. Ahora, desde la 3, línea, enter, desde la 3 del eje X hasta la 13 del eje Y, ¿sí? Escape, línea otra vez, desde la 12 del eje Y hasta la 4 del eje X y así sucesivamente, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta terminar este trazado, ¿sí? Línea. ¿Sí? Línea. ¿Y le tomamos una captura y se lo mandamos al WhatsApp o qué, profe? No, al correo. Al correo. Listo, profe. Entonces, de aquí. ¿Para cuándo? No, pues, para hoy o mañana. Ok. Vamos haciendo así, póngale cuidado, ¿sí? Vamos trazando todas estas líneas, ¿sí? Vamos trazando todas estas líneas. Como que una línea que me quedó mal, parece. Bueno, yo no sé, yo como que me perdí de pronto. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues estas líneas de aquí ya las puedo borrar porque eran como guía, ¿sí? O sea, hay que ser cuidadoso en seleccionar. De pronto aquí sí toca una por una. O de pronto esta línea las debía haber hecho para abajo y así me queda más fácil seleccionarla.
El hecho es que, bueno, las borro porque eran líneas de guía, ¿sí? Ya no son líneas que forman el dibujo final. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, selecciono todo esto, le digo mirror, voy a activar el modo ortogonal y hago un espejo. Puede ser hacia abajo o hacia la izquierda, da lo mismo, ¿sí? Por ahora, digamos que ahí a la izquierda. Doy clic y le digo que no. Y luego hago un mirror de estas dos y lo hago hacia abajo, ¿sí? Y digo que no. Y mire qué dibujito tan, bueno, una estrella, no sé. Entonces, a veces estos dibujos uno dice, pero, uy, qué complejo, qué sé yo, pero mire, son puras líneas, sino que empleé una técnica como para hacerlo, ¿sí? Entonces, les pido entonces el favor de que sigan este video tutorial cuando yo suba el material. Y bueno, puede ser hasta plazo máximo hasta el martes, ¿sí? No importa, yo les doy el plazo para que lo hagan y envíen su pantallazo. Es más, no pantallazo, póngame cuidado, un video, ¿sí? Usted con su celular va a grabar a AutoCAD con el dibujo y luego se graba usted para yo ver que fue usted quien lo hizo, ¿sí? Porque si es pantallazo, discúlpeme que dude, pero pues se puede prestar para hacer fraude ahí, ¿listo? Sin decir que ustedes, pero se puede prestar, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un video, ¿de acuerdo? Video muy corto para que no pese tanto y me lo envían al correo, ¿listo? Lo otro es, muchachos, voy a dejar de grabar.